Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ale, profesora de Geografía, y Ana, profesora de Educación Sexual Integral, nos preguntamos, ¿de qué se trata la trata? Para mí los derechos fundamentales es el derecho a ser, derecho a estar, derecho a expresarse libremente. Bueno, son los derechos a la alimentación, a la salud pública, a la educación. Poder cubrir las necesidades básicas humanas, poder comer. A poder elegir cada uno su género, su sexualidad. Bueno, el derecho también a la libre expresión. Creo que hay un montón. Se me viene una a la cabeza cuando no podés vestirte libremente o no te dejan entrar a ciertos espacios porque sos gay, por ejemplo, porque estás demasiado maquillado. En otros países algunos derechos no se cumplen. Conozco el ejemplo de la trata de blancas, cuando las mujeres son secuestradas y obligadas a trabajar, explotación laboral o explotación sexual. Puede ser explotación sexual, explotación laboral, por fuerza o por engaño. Agarran niños o mujeres o personas y la explotan ya sea laboralmente, sexualmente. ¿Qué te pasa, Andrés? ¿Te preocupa algo? Seguro que ustedes me pueden ayudar. Estoy tratando de enumerar en cuántos programas hablamos sobre nuestros derechos. En muchos. Hablamos de los derechos humanos, del derecho al ambiente sano, de los derechos de las y los trabajadores. También hablamos de los derechos de las personas sin distinción de su género, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de los derechos sexuales y reproductivos, entre tantos otros. Nos importa mucho dar a conocer nuestros derechos, porque es lo que nos da igualdad más allá de nuestras diferencias culturales, sociales y económicas. Y sumaría a lo que dice Ana, que los derechos son aquello que nos humaniza y nos dignifica. Y por ahí estaba mi pensamiento. Me preguntaba por algunas situaciones más complicadas, donde los derechos no se cumplen. Situaciones de las que es difícil hablar, porque son dolorosas y complejas e involucran distintos actores sociales, distintos intereses. Por ejemplo, situaciones como la trata y explotación de personas. Sí, justamente, Ana. No hablamos de este tema aún, ¿no? Podríamos comenzar a hablar hoy, porque es esencial saber que la trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque implica reducir a las personas a la categoría de objetos y por lo tanto que se las pueda tratar como una mercancía. Se las considera solo para utilidad y ganancia y esto afecta gravemente la dignidad, la integridad y la libertad de los seres humanos. Por eso, la información siempre es una herramienta muy importante. Vamos a dar a conocer algunas de estas situaciones y hablar de ciertas recomendaciones para intentar prevenirlas. Entonces estén atentos y atentas, porque hoy nos vamos a meter con un tema difícil. Empecemos por definirlo.
La definición consensuada a nivel mundial es la que brinda el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Conforme este instrumento internacional, la trata de personas es la captación, el transporte y la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Recurriendo también al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluye la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos. En la Argentina, la definición que se ha adoptado en el año 2008 mediante la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas es la número 26.364 y refleja la misma definición de las Naciones Unidas, con la adición de otra modalidad de explotación que es la extracción ilegal de tejidos humanos. En 2012, la Ley 26.842 introdujo modificaciones a la Ley del 2008, entendiendo la trata como el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Si en este momento tenés dudas sobre alguna situación o persona que podría vincularse con la trata de personas, podés llamar al 145 o contactar la línea de WhatsApp que ves en pantalla. Vas a recibir asesoramiento, respuestas a tus dudas e información sobre el tema las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cuáles son las acciones que determinan el delito? Como enunciamos antes, la trata de personas se lleva a cabo a través de diferentes acciones, como son la captación, el transporte o traslado y la recepción de personas. La captación implica ganar la voluntad, atraer, reclutar a quien va a ser víctima de este delito. Estas acciones suelen darse en el lugar de origen, a través de ofertas laborales, posibilidades de emigrar, facilidades económicas o diversas promesas que generan grandes expectativas. En la mayoría de los casos, el captor o reclutador suele ser parte del mismo entorno social de la víctima, lo que genera en ella la confianza necesaria para aceptar la oferta. Por eso, el engaño o las falsas promesas son creídas. El transporte o traslado es el desplazamiento de las víctimas hacia el lugar de destino con fines ocultos de explotación. Esta acción implica generar las condiciones para garantizar el traslado de la víctima, ya sea facilitando, acompañando o realizando el propio traslado. Puede suceder, por ejemplo, pagándoles el pasaje o entregándolo ya comprado por el tratante o transportando a la víctima en vehículos propios o facilitando que otros hagan el traslado, así como instrucciones a las víctimas para su llegada a destino, entre otras acciones. En los casos en los que se cruzan fronteras, en general lo hacen con la documentación propia. La misma se les sustrae una vez arribadas a destino o luego de realizados los pasos migratorios. Y en los casos que involucran menores de edad, suelen cruzar la frontera con documentación falsa que oculta este dato, o viajan con autorización de sus propios padres, quienes, a sabiendas o no, las han entregado a los tratantes. La recepción implica alojar a la víctima en cualquier etapa del proceso para asegurar su disponibilidad, tal y como si fuera una mercancía. Para llevarla a cabo, los y las tratantes utilizan diversas técnicas de coacción: privación de la libertad, control del contacto con familiares y otras personas, malos tratos físicos y psicológicos, retención de la documentación, suministro de drogas y alcohol, entre otras. En la Argentina, la ley contempla las siguientes situaciones de explotación:
cuando se reduce o mantiene a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas, cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual, cuando se practique extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. Quienes son explotadas y explotados a través de este delito se denominan víctimas de trata. Ale, ¿por qué es posible la trata de personas? En primer lugar, lo que hace posible este fenómeno son las enormes ganancias que colocan a la trata como uno de los negocios ilícitos más lucrativos a nivel mundial. A su vez, la trata de personas es posible porque existen clientes, consumidores o usuarios de esta forma de explotación. También a la hora de pensar los circuitos de producción y reproducción de la trata de personas, debemos tener en cuenta los entramados e intereses sociales, políticos, económicos y culturales que la hacen posible. El delito de trata de personas representa una grave violación a los derechos humanos. Vulnera el derecho a la libertad, a la salud, a la educación y a la identidad, entre otros derechos fundamentales. La tolerancia social, la naturalización de estas prácticas esclavistas es central como condición de posibilidad para la violación de estos derechos. ¿Cómo se reproduce este delito en el mundo? La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Es un fenómeno global. Existen víctimas de 152 nacionalidades en 124 países del mundo. Podríamos distinguir dos distintos tipos de trata de acuerdo con el espacio geográfico en que se desarrolle. ¿Cómo sería eso? Por un lado, hablamos de trata interna, cuando las víctimas son reclutadas, trasladadas y explotadas en el país en el que viven. Las desplazan de una ciudad a otra o de una provincia a otra, pero siempre dentro del mismo país. Es decir, que hay otro tipo de trata que cruza fronteras nacionales. Exacto, se denomina trata internacional cuando las víctimas son reclutadas en su país de origen o de residencia, pero se las traslada a otro país donde serán explotadas. Es muy importante a lo que nos estamos refiriendo. En la trata a las personas no se las trata como si fueran personas. No se tiene en cuenta su dignidad ni sus derechos. Se usan como una mercancía para ganar dinero. Dentro de la trata podemos encontrar dos fenómenos igual de importantes y graves: quitarle la libertad a alguna persona para usarla con fines sexuales o laborales. En las calles debemos tener cuidado con las personas que se nos acercan. No darle tu número a un desconocido, por más de que a veces, no sé, salimos a algún lado y decimos, bueno, no lo conocemos, pero dale que nos lleve a algún lado. Hay que estar atentos en redes sociales, no hablar con desconocidos, no confiar en desconocidos y nada, eso, cuidarse de las personas que no conocemos. Considero que se debe debatir en instituciones, en general, en redes sociales, en tu casa también. En las escuelas, en plazas, en lugares que hayan jóvenes. Se puede debatir en las escuelas, en las universidades y se puede llevar a ámbitos políticos para la mejora de estas situaciones. Haciendo campañas, reuniones en escuelas. Contarle a primas, chiquitas, amigas. Informándome y informando a las demás personas, haciendo público este problema. Ana, me parece importante profundizar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre trata y tráfico de personas? Buena pregunta.
La trata de personas es un delito contra las personas que implica un proceso a lo largo del tiempo. La explotación es la finalidad de este delito. Puede consistir en la explotación sexual, laboral, el tráfico de órganos u otras formas de explotación. Ok, ¿y el tráfico de personas? El tráfico ilícito de personas es un delito contra el Estado que consiste en facilitar el ingreso de extranjeros a un país recibiendo un pago a cambio. Quien comete el delito es quien o quienes ayudan a ese ingreso a cambio de dinero u otro beneficio material. ¿Qué vínculo hay entre estos dos delitos? Están muy estrechamente vinculados, ya que muchos migrantes pueden ser víctimas de trabajos forzosos a lo largo del viaje. Los traficantes pueden forzar a los migrantes a trabajar en condiciones inhumanas con el fin de pagar el paso ilegal entre fronteras. Volviendo a la trata de personas, ¿cuáles son las formas más comunes de trata? La más conocida es la explotación sexual, pero muchas víctimas también son obligadas al trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil y extracción de órganos. La mayoría de las personas condenadas por trata son hombres, aunque también participan mujeres. Por lo que vemos es un delito complejo. El hecho de que haya muchas clases de trata de personas da lugar a que no exista tampoco un perfil único, típico de la víctima de ese delito. Sin embargo, de manera global, 1 de cada 5 víctimas son niñas o niños, aunque en las regiones más pobres, como en África y el Gran Mekong, conforman la mayoría de las personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a 2/3 de las víctimas de la trata de personas en el mundo. La trata de personas tiene, en algunos casos, la finalidad de someterlas a trabajo forzado. Las víctimas de esta forma de trata proceden principalmente de países subdesarrollados. Son captadas y sometidas a trata mediante engaño y coacción y son retenidas en condiciones de esclavitud, realizando diferentes trabajos. Las víctimas pueden trabajar en los sectores de la agricultura, minería, pesca o construcción, junto a trabajo doméstico y otros trabajos que hacen uso intensivo de mano de obra. Las y los refugiados son especialmente vulnerables a ser víctimas de la trata de personas. Se debe a que son grupos humanos que necesitan protección internacional, que se mueven de manera irregular o que se encuentran en situaciones de ilegalidad prolongada. Su desesperación los deja en un estado de vulnerabilidad que frecuentemente es utilizado por aquellos que se dedican a la trata de personas. La trata de personas se cobró en 2015 al menos 12 millones de víctimas, según la Organización de Naciones Unidas. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo contabiliza casi 21 millones de personas víctimas del trabajo forzoso en el mundo. No solo es un crimen, también se ha convertido en un negocio transnacional que anualmente genera ganancias de casi 32.000 millones de dólares para quienes lucran en detrimento de la dignidad de millones de personas en el mundo. El documento más importante a nivel internacional relacionado con la trata de personas es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, más conocido como Protocolo de Palermo. Este complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Ambos se crearon en el año 2000 y Argentina los ratificó en el 2002, por lo cual está obligada a cumplirlos. El gobierno nacional realizó durante el 2020 3 nuevas campañas federales de concientización sobre la trata, 2 enfocadas en la trata laboral y una en la trata sexual. Argentina se mantiene en la escala más alta de la evaluación que abarca a las naciones que cumplen plenamente con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas. Nuestro país comparte esta calificación con Chile y Colombia, únicos países latinoamericanos con esta distinción. Nos importa mucho que hoy, además de conocer sobre el delito de la trata de personas y los derechos que se vulneran, los chicos y chicas de la Argentina reciban recomendaciones concretas para protegerse.
Estas recomendaciones sirven para vos y para tus seres cercanos, para tus amigos y amigas. Y también les proponemos que las discutan en sus familias y en las aulas. Si te ofrecen un trabajo, busca la mayor cantidad de información posible sobre las condiciones de trabajo y el empleador o empleadora, si es trabajo en empresa, fábrica, agencia o domicilio particular. Informate, no vayas solo o sola. Si la suma de dinero que te ofrecen es demasiado alta, desconfía. Podría tratarse de un engaño. Internet y las redes sociales son uno de los medios más utilizados por los tratantes para contactar a las potenciales víctimas. Tené cuidado cuando subís información personal a las redes sociales, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder o cualquier otra. Esos datos pueden ser utilizados por muchas personas con intenciones desconocidas. Restringí el acceso a tu perfil para que no cualquiera pueda ver la información que subís a tu perfil. No es recomendable que personas desconocidas puedan saber sobre tu persona, tus gustos, tu familia, los lugares que frecuentás, entre otros datos personales. Encontrarte con alguien que conociste en la red puede ser una situación de riesgo. Si vas a hacerlo, avísale a alguna persona de tu confianza el lugar y hora donde te vas a encontrar. A través de las redes sociales, muchas personas, en especial mujeres jóvenes, son contactadas a través de una promesa de amor que finalmente resulta ser falsa y tiene como fin la explotación o el abuso de la persona engañada. Si quien te ofrece el trabajo te pide que decidas por sí o por no urgentemente, duda. Esa persona no te está dando tiempo para decidir de manera segura sobre tu destino y podría tratarse de un engaño. Si te ofrecen un trabajo en otro punto del país o en el exterior, trata de recabar la mayor cantidad de datos posibles del lugar de destino. Direcciones, teléfonos, lugares a los cuales recurrir en caso de necesitar ayuda. Si te ofrecen trabajo en el exterior, acércate a la embajada del país de destino para pedir información sobre tus derechos como persona migrante. Si te ofrecen pagarte el pasaje, dudá sobre la veracidad de esta oferta y asegúrate de conocer su valor y las condiciones en las que deberás devolverlo. Ten en cuenta siempre que nadie puede retener tu documento de identidad y o pasaporte. Es fundamental que puedas conversar con un adulto o adulta de confianza sobre estos temas. Por ejemplo, en lo referido a buscar trabajo, ir a una entrevista laboral, aceptar un viaje pago o cualquier otra de las situaciones que expusimos recién. La trata de personas es una forma de esclavitud mediante el engaño, el secuestro o abuso de una situación de vulnerabilidad cuyo objetivo es la explotación laboral, la explotación sexual o la extracción de órganos. Esta actividad ilegal es una violación a los derechos humanos que afecta a toda la ciudadanía. La Argentina es, en este caso, un país de origen, tránsito y destino, dado que registra todo el proceso de la trata de personas. Captación o reclutamiento de la víctima, su traslado, su acogida y su posterior explotación. En el año 2008, nuestro país sancionó la ley 26.364, ampliada en 2012 por la ley 26.842, que tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia y protección de sus víctimas. En el año 2014, la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral ya generaba 12.000 millones de dólares de beneficios solo en América Latina y el Caribe, según la Organización Internacional del Trabajo. Desde entonces, expertos aseguran que su rentabilidad ha aumentado casi tanto como el narcotráfico. Más de 12 millones de personas en el mundo son víctimas de la trata. La información siempre es una herramienta muy importante de prevención para evitar ser víctimas de alguna situación de las descritas como la trata o explotación de personas.